Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit admitió que extraña a Neslihan Atagül. Una vieja canción lo hizo confesar que su historia es inolvidable. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia bomba que ha sacudido a toda la prensa rosa y a las redes sociales. Un acontecimiento que nadie esperaba y que ha dejado a todos con la boca abierta porque el protagonista es nada menos que el guapísimo y talentoso Burak Özçivit. Todo ocurrió anoche, en una velada que parecía ser totalmente ordinaria, pero que terminó convirtiéndose en el escenario de una de las confesiones más emotivas y sorprendentes de los últimos años. Burak Özçivit, conocido por su postura fuerte y reservada, fue visto saliendo de un restaurante muy popular en Estambul, donde había cenado con unos amigos cercanos de la industria. La noche estaba tranquila, los flashes de las cámaras iluminaban su rostro como de costumbre, y él, con su habitual caballerosidad, saludaba a los periodistas que esperaban ansiosos por una declaración. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro inesperado para esta noche. Justo cuando Burak estaba a punto de subir a su coche para marcharse, comenzó a sonar una melodía muy particular proveniente del interior del local, una canción antigua, llena de nostalgia. De esas que tocan el alma y despiertan recuerdos que creíamos dormidos. Fue en ese preciso instante cuando todo cambió. Burak, que segundos antes sonreía levemente, se detuvo en seco. Su mano quedó suspendida en el aire antes de abrir la puerta del coche y su mirada se perdió en el vacío, como si esa música lo hubiera transportado a otro tiempo, a otra vida. Los periodistas, que tienen un instinto muy afilado para estos momentos, notaron inmediatamente el cambio en su expresión. Sus ojos, siempre brillantes, se llenaron de una emoción visible, una mezcla de tristeza y profunda nostalgia que no pudo ocultar. Uno de los reporteros, con mucho respeto pero con la curiosidad a flor de piel, se atrevió a preguntarle: Burak, te vemos muy conmovido, ¿esta canción tiene algún significado especial para ti? Hubo un silencio que pareció eterno, solo roto por las notas de esa balada romántica que seguía sonando de fondo. Burak suspiró profundamente, se giró hacia las cámaras y, con una voz que temblaba ligeramente por la emoción, soltó la frase que hoy está en todos los titulares. Esta canción, comenzó diciendo, haciendo una pausa para tomar aire, esta canción me lleva a un tiempo muy diferente. En aquel entonces, todo era distinto. En aquel entonces, estábamos Neslihan Atagül y yo. Sí, lo han escuchado bien. Mencionó directamente a Neslihan Atagül. El nombre de su antigua compañera, con quien compartió una química explosiva en la pantalla que enamoró a millones, salió de sus labios con una naturalidad y un cariño que nos dejó helados. No habló de ella como una simple colega, sino como una parte fundamental de ese recuerdo que la música había despertado. Los periodistas, atónitos ante tal sinceridad, intentaron indagar más, preguntando a qué se refería exactamente. Burak, lejos de evadir la pregunta o enfadarse como suele ocurrir cuando le mencionan el pasado, continuó hablando con el corazón en la mano. Hay momentos en la vida que se quedan grabados para siempre, dijo mirando al suelo, como si estuviera viendo pasar una película de su propia vida. Esa época fue mágica. Éramos jóvenes, teníamos sueños grandes y vivíamos todo con una intensidad que a veces olvido. Escuchar esto me hizo recordar lo que compartimos, la energía que había entre nosotros. Neslihan y yo creamos algo que, al parecer, ni el tiempo puede borrar del todo. Es increíble ver a un actor de su talla abrirse de esta manera. Generalmente, las celebridades intentan enterrar los rumores o las historias pasadas para evitar problemas en su vida actual, pero anoche Burak no pudo contenerse. La canción actuó como una llave maestra que abrió el cofre de sus recuerdos más preciados. ¿Extrañas esos días?, le preguntó otro reportero. Burak sonrió con melancolía y respondió: no se trata de extrañar o querer volver, se trata de honrar lo que vivimos. A veces, la vida nos lleva por caminos separados, pero eso no significa que lo que sentimos o vivimos en el pasado no fuera real.
Neslihan fue una compañera increíble y esa etapa de mi vida, cuando estábamos juntos en ese proyecto, cuando compartíamos tantas horas, definió gran parte de lo que soy hoy. Estas palabras han caído como una bomba porque confirman lo que muchos fans siempre sospecharon, que el vínculo entre ellos iba mucho más allá de la ficción, que había una conexión genuina y poderosa que, aunque ahora cada uno tenga su vida, sigue latente en la memoria. La atmósfera en el lugar se volvió casi cinematográfica. Burak no parecía tener prisa por irse, estaba sumergido en sus pensamientos. La música tiene ese poder, añadió, te hace viajar en el tiempo. Y hoy, viajé a esos días donde solo importaba la historia que contábamos. Recuerdo las risas, el cansancio, pero sobre todo la complicidad. Oír esta melodía fue como ver una foto vieja que no sabías que guardabas. Imaginen la escena, la lluvia empezando a caer suavemente, la música de fondo y uno de los hombres más famosos del país confesando que una parte de su corazón todavía recuerda con cariño a Neslihan Atagul. Es un momento de vulnerabilidad que rara vez vemos en el mundo del espectáculo. Por supuesto, esto ha desatado una tormenta en las redes sociales. Los fans de la mítica pareja que formaron en la ficción están enloquecidos, compartiendo el video y analizando cada gesto de Burak. ¿Será que donde hubo fuego, cenizas quedan? ¿O es simplemente el reconocimiento maduro de una etapa bonita de su juventud? Lo cierto es que Burak Özçivit nos ha dado una lección de sinceridad. No tuvo miedo de mencionar a Neslihan, no tuvo miedo de mostrar sus ojos vidriosos y no tuvo miedo de admitir que el pasado tiene un peso importante. Antes de irse, dejó una última frase que resonará por mucho tiempo: el tiempo pasa, las personas cambian, pero los sentimientos verdaderos, esos que te hacen sentir vivo, esos se respetan para siempre. Saludos a ella donde quiera que esté. Con esas palabras, se subió a su coche y desapareció en la noche de Estambul, dejando atrás a un grupo de periodistas asombrados y a millones de seguidores con el corazón acelerado. Esta confesión no es algo menor, rompe con años de silencio y distancia pública entre ambos. Nos hace preguntarnos qué pasará ahora, si habrá alguna respuesta por parte de Neslihan o si esto quedará como una bella anécdota de una noche nostálgica. Lo que es innegable es que la historia de Burak y Neslihan sigue teniendo capítulos por escribir, aunque sea en los recuerdos. Amigos, esto ha sido todo por hoy, pero la conversación apenas comienza. ¿Qué piensan ustedes de estas declaraciones tan emotivas de Burak? ¿Creen que todavía siente algo profundo por Neslihan o fue solo un momento de nostalgia pasajera? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto después de escuchar esto? Por favor, dejen sus opiniones en los comentarios, los leo a todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización de esta historia que nos tiene a todos en vilo. Hasta la próxima.